Bueno, antes de seguir con la clase, les quería hacer una aclaración respecto de lo que vimos la clase pasada sobre las variables cefeidas y su relación periodo-luminosidad. Acá agregué un par de cositas a una de las transparencias que me pareció importante para que conozcan, porque digamos, está bien, es interesante comentar que las variables cefeidas tienen una relación periodo-luminosidad, ¿no? Pero mostrarles cómo se suele representar esa relación. Y ahí está dada por esta ecuación, ¿no? Esta es la magnitud absoluta, o sea que se acuerdan que está vinculada con la luminosidad intrínseca, absoluta. Y hay dos coeficientes, ¿no? O sea, hay una relación lineal entre la magnitud absoluta y el logaritmo. Cuando pongo log, por las dudas que no quede claro, log denota logaritmo en base 10. Es el logaritmo del período en días, medido en días, porque de hecho es el orden de magnitud del periodo de las cefeidas. Menos 1 más, ¿no? Una constante aquí, beta. Acá pongo lambda porque en realidad la relación periodo-luminosidad no es exactamente la misma para todas las bandas de, eh, del espectro electromagnético de la estrella. De hecho, después, en un rato, les voy a comentar un poquito al respecto, ¿no? Y yo les había comentado, este lambda es un índice que denota alguna banda, ¿ok? De detección. Yo les había comentado un artículo de Kerbela y colaboradores aplicando este método a 8 cefeidas. Y aquí agregué, que no estaban en la clase pasada, algunos de los resultados de ese trabajo, como para que vean de qué se trata, ¿no? Qué tipo de resultados son. En este caso, ¿se acuerdan que les comenté el tema de ver la variación radial, o sea, el radio de la estrella, la relación radio-periodo, y por otro lado la relación magnitud-periodo? En lo que es radio-periodo, este es el resultado que encontraron, ¿no? Este es el típico resultado. Acá está logaritmo del radio de la estrella en unidades de radio solar, este es el radio del Sol. Y acá, de nuevo, el logaritmo del periodo en días, y bueno, y estos coeficientes. Entonces, error en la determinación del coeficiente, sería el análogo al alfa, pero acá para el radio, y la constante esta, el análogo del beta, pero acá para el radio. Y en lo que respecta a la relación periodo-luminosidad, acá están los valores para alfa y beta. Fíjense, esta es la banda K y esta es la banda B corta. Después les voy a explicar qué son cada una de estas bandas, pero fíjense que los coeficientes no son los mismos. O sea que en astronomía, en astrometría en particular, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de la luminosidad y de las relaciones entre luminosidad y otros parámetros, porque es muy complejo el mundo de la astrometría y en particular para las cefeidas no es todo tan sencillo. Cuando uno dice, uy, tiene una cierta relación periodo-luminosidad. Bueno, esta relación existe, pero ven, por ejemplo, acá tienen distintos coeficientes. Depende de la banda en la que yo observo. Esta es una aclaración que les quería hacer. Y ahora sí, vamos a retomar. Habíamos estado viendo varios métodos primarios. Esta fue la última transparencia, una bonita imagen de la galaxia del triángulo. Entonces ahora, bueno, vamos a seguir.
Y vamos a empezar a definir parámetros fundamentales que nos ayudan a entender todo este mundo de la astrometría. Entonces, yo les estoy hablando de luminosidad aparente, luminosidad absoluta, pero magnitud aparente y absoluta como si ustedes supieran qué es todo esto. Bueno, ahora ustedes van a saber qué es todo esto. En esta clase ustedes van a saber qué es todo esto. Bueno, como yo les dije, varios de los métodos que vimos tienen que ver, o sea, casi todos involucran medir luminosidades aparentes, o sea, cuánta luz yo recibo, y estimar de alguna otra manera la luminosidad absoluta, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquitito acerca de eso. Se suele denotar la luminosidad aparente de un objeto astronómico con la letra L cursiva, minúscula, y con la letra L mayúscula la luminosidad absoluta, ¿no? Vimos que varios de esos métodos se basan en eso. Es decir, bueno, si conozco una y puedo estimar la otra, conozco la distancia. Muy bien, ¿cómo se define la luminosidad absoluta? Bueno, un poco ustedes se lo imaginarán. Es la energía total emitida por unidad de tiempo. O sea, luminosidad va más allá del concepto de luz visible. Es toda la radiación electromagnética que emite una estrella o el cuerpo que sea, total por unidad de tiempo. ¿Cuánta radiación electromagnética, o sea, más precisamente, cuánta energía electromagnética es emitida por unidad de tiempo? Ahora bien, la luminosidad aparente es un concepto relativo al receptor. Entonces es la energía recibida por unidad de área y por unidad de tiempo y por unidad de área. El área va a tener que ver, o sea que sería la energía total recibida en mi telescopio dividido el área o digamos, de mi telescopio, básicamente. Cuando tenemos un espacio euclidio y si la emisión del cuerpo es isotrópica, o sea que tiene la misma intensidad en todas partes, entonces la imagen que uno tiene es a una distancia determinada del objeto, d minúscula, pongamos. Podemos imaginarnos una esfera, entonces el flujo que va a medir cualquier observador parado en cualquier punto de esa esfera, ¿cuál va a ser? Bueno, esto va a estar dado por la fórmula que todos ustedes conocen, que es la luminosidad absoluta dividido el área de esa esfera, dado por la fórmula euclidia 4pi por distancia al centro de esa esfera, o sea, distancia a la estrella al cuadrado, ¿no? Esto, como en primera instancia, y despreciando cualquier tipo de absorción que haya en el medio. Si hay absorción, habrá que tenerla en cuenta de alguna manera. Pero si no se pierde energía electromagnética, esta es la fórmula. Si no se pierde ni se gana energía electromagnética, esta es la fórmula. Hay cuestiones técnicas que no vamos en las cuales no vamos a entrar por falta de tiempo y también por falta de especialización de quien habla, ¿no? Pero bueno, todo el tema de estimar la absorción interestelar, intergaláctica, bueno, es todo un tema no trivial que hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, vamos a comentar más de una vez ese problema. Vamos a contar un poquito la historia de la magnitud aparente, porque yo les voy a definir qué es magnitud aparente y magnitud absoluta en función de lo que es la luminosidad aparente y la luminosidad absoluta. Que son definiciones medias extrañas a priori, ¿no? Pero que tienen su historia.
La primera escala de brillos aparentes la dio el famoso astrónomo y matemático y musicólogo Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo. Publicó una lista de 1022 estrellas y las catalogó de acuerdo al brillo aparente, o sea, el brillo con las que, las que vemos, con el que las vemos con nuestra vista, ¿no? Y eligió una escala del 1 al 6, donde 1 eran las más brillantes y 6 las que estaban en el límite de visibilidad. Esa fue la primera escala de luminosidad aparente. Recién hay que esperar hasta el año 1856 para, digamos, el siguiente intento de hacer una escala, digamos, más precisa, con el astrónomo inglés Norman Pogson, del siglo XIX, ¿no? Que la hizo esta escala, digamos, de luminosidad la hizo logarítmica. Al fin y al cabo, en el oído y el ojo tienen en común el hecho de responder de manera logarítmica, o aproximadamente logarítmica, a la intensidad del sonido y de la luz respectivamente. Entonces, lo que hizo Pogson fue definir como una diferencia de 5 magnitudes, donde magnitud aparente se denota por la letra M minúscula, correspondiente a un factor 100 en las luminosidades aparentes. Entonces, definió que un objeto brilla 100 veces menos, por acá encima la escala es una escala decreciente con el aumento de la luminosidad. Un objeto brilla 100 veces menos. Si un objeto brilla 100 veces menos que otro, su magnitud aparente es 5 unidades más. Entonces, con esta escala, y definiendo que sea logarítmica, es fácil ver que esta relación se logra si yo propongo esta ecuación. O sea que la luminosidad aparente igual a 10 a la menos 2/5 de la magnitud. Simplemente aquí pongan L1 sobre L2, igualenlo a 100, ¿no? Acá hay una constante que después vamos a ver. Dividan esto, L1 sobre L2, y pongan igual a 100. Y acá les va a quedar 10 a la menos 2/5 de M1 menos M2. Y ahí reemplacen M1 menos M2 por 5, ¿no? Pero el 5 se lo va por el 5, acá tienen un 100, y acá van a tener, acá queda, o sea, acá en realidad aparece un menos 5, ¿no? Con lo que les dije que es la escala inversa. Menos 2 por menos 5 es, no, perdón, acá queda un menos 5, dividido 5 es menos 1 por menos 2 es 2, me queda 10 al cuadrado igual a 100. O sea que con esto les acabo de mostrar que esta es la relación que reproduce esta definición de Pogson. Bueno, acá está explicado lo que les acabo de decir. Así que esta es la relación entonces entre luminosidad aparente y magnitud aparente. Lo que falta determinar, o faltaba determinar, es la constante de proporcionalidad. De todas maneras, esto fue un salto importante entre la escala de Ptolomeo, ¿no? Y la escala de Pogson fue un salto importante, porque ya por lo menos me ayudaba a fijar una escala relativa. Yo podría tomar alguna estrella cualquiera y asignarle una magnitud de referencia y todas las demás referirlas a esa estrella y listo, ¿no? O sea que ya con esto tenía ya una escala bien determinada. Ahora, esta constante de proporcionalidad pudo tener un valor con unidades físicas, digamos, cuando
tuvimos instrumentos convenientes como para medir flujos reales electromagnéticos de estrellas, ¿no? Y esto surgió a principios del siglo XX, ¿no? Cuando aparecieron las primeras fotocélulas, o sea, dispositivos para medir cuantitativamente el flujo energético electromagnético, ¿no? Hay una definición que en realidad es teórica, en la práctica uno nunca puede medir todo, pero la luminosidad aparente bolométrica, que es la que uno llama con la letra L, es en realidad la luminosidad aparente de todo el espectro electromagnético. Por supuesto, como les dije, toda fotocélula tiene un rango finito de sensibilidad y eso los ingenieros lo saben mucho mejor que los físicos, ¿no? Eh, cada dispositivo está caracterizado justamente por una función de respuesta, ¿no? Y todo aparato tiene su limitación del espectro electromagnético. Pero bueno, el ideal sería la luminosidad volumétrica, es la luminosidad a secas, ¿no? Que a veces se suele decir volumétrica como para aclarar, es la luminosidad en todo el espectro electromagnético, ¿no? Son cantidades que suelen ser teóricas, ¿no? Este, entonces se decidió fijar la constante proporcionalidad, ¿m? De forma tal que tenga esta forma. O sea, la luminosidad aparente volumétrica eh, en función de la luminosidad de la magnitud aparente volumétrica también. Entonces, así como L denota la luminosidad volumétrica, M a secas denota la magnitud aparente volumétrica. Yo podría aquí poner, por ejemplo, LB corta, que sería la luminosidad en el visible, en relación a la magnitud aparente en el visible. ¿eh? Y esta es la constante de proporcionalidad. 2,52 por 10 a la menos 5 ergios por centímetro cuadrado por segundo. Y acá les di algunos ejemplos de magnitudes aparentes en el espectro visual, en el espectro visible, de objetos muy conocidos por ustedes. Por ejemplo, la magnitud aparente visible de la estrella Sirio es menos 1,44. Sirio es muy brillante. Acuérdense que cuanto más negativa una magnitud aparente, más brillante es la del objeto en el cielo. La magnitud aparente visible de Andrómeda es 0,1. O sea, Andrómeda es mucho menos visible, la galaxia de Andrómeda es mucho menos visible que Sirio. Y la galaxia M87, donde está ese gran agujero negro supermasivo, que está en el cúmulo de Virgo, tiene una magnitud aparente de 8,9. O sea, eh, es mucho menos visible que Sirio, ¿no? Fíjense la escala, ¿no? Es una escala de más de 10 unidades de magnitud, con lo cual estamos hablando de cerca de 10.000 veces menos visible M87 que Sirio, ¿no? El flujo, ¿no? Ahora entremos en lo que es el mundo de la magnitud absoluta. ¿Cómo se define la magnitud absoluta? Y esto vale para cualquier longitud de onda o para cualquier rango del espectro electromagnético. Se define como la magnitud aparente que tendría un objeto a una distancia de 10 parsecs. Entonces, puesto en fórmulas, ¿no? O sea, magnitud absoluta es la magnitud aparente que tiene un objeto a una distancia de 10 parsecs. Bueno, ¿cómo lo pongo en fórmulas esto? O sea, por ejemplo, la magnitud absoluta de Sirio sería la magnitud aparente que tendría si yo estuviera a 10 parsecs. En la práctica no estoy a 10 parsecs de Sirio, estoy a un parsec y pico, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo relaciono matemáticamente? Bueno, la luminosidad aparente a 10 parsecs, aparte, bueno, sabemos que el universo para escalas de pocos parsecs, e incluso de pocos miles de parsecs y de decenas de miles de parsecs, es en buena aproximación euclidio. Entonces, la luminosidad aparente en 10 parsecs es la luminosidad absoluta dividido 4pi por radio al cuadrado, o sea, por 10 parsecs al cuadrado, ¿no? Eh, ahora, como la magnitud absoluta, que se denota con la letra M mayúscula, define como la magnitud aparente que tendría ese objeto a esta distancia, entonces aquí voy a reemplazar L minúscula por la fórmula de magnitud aparente. Pero aquí le pongo la M mayúscula, porque es la magnitud aparente que tendría a 10 parsecs de distancia. Entonces acá pongo la fórmula de magnitud aparente, pero con la M mayúscula, porque estoy definiendo M mayúscula como M minúscula para 10 parsecs. Entonces me queda esta fórmula. Entonces, si yo ahora de esta fórmula quiero hacer lo mismo que hice acá, o sea, despejar, así que aquí despejé luminosidad aparente, función de magnitud aparente, aquí quiero despejar luminosidad absoluta, en términos de magnitud absoluta, despejo de esta fórmula, ¿no? Entonces, aquí hice una cuentita como para que vean qué tipo de cuentas uno hace, ¿no? 10 parsecs es 100 parsecs cuadrados, acá puse el parsec en función del año luz, perdón, el parsec en función del centímetro, me dio esta cantidad. Vamos a corregir acá. Entonces, acá reemplazo esto que pasé multiplicando acá, bueno, multiplico por 4pi, bla, 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 y obtengo esto que está acá. Esta es la fórmula para la luminosidad absoluta en función de magnitud absoluta. Igual a 10 a la menos. Comparte con la otra definición el 2 quintos, ¿no? 10 a la menos 2 quintos de B mayúscula. Y aquí tengo la constante de proporcionalidad, 3 por 10 a la 35 ergios por segundo. Lo cual es razonable porque, bueno, las luminosidades de objetos estelares son, digamos, de este, de este orden de magnitud. Bueno, y, puede ser mayor o menor, pero digamos, tenemos que partir de una constante muy alta, ¿no? Por supuesto. Fíjense, por ejemplo, la magnitud absoluta del Sol es de 4,82, más 4,82. Eso significa que la luminosidad del Sol absoluta, acá tendría que poner 10 a la menos, más o menos esto me da a la menos 2 aproximadamente, redondeando en 5, me da a la menos 2, o sea, 10 a la menos 2, me quedaría del orden de 10 a la 33. O sea, alguien que estuviera a 10 parsecs del Sol recibiría una perdón, estoy diciendo cualquier cosa. La luminosidad del Sol es del orden de 10 a la 33 ergios por segundo. ¿Ok? La luminosidad total volumétrica del Sol es del orden de 10 a la 33 ergios por segundo. Eh, para que tengan una idea, cuando explota una supernova, puede tener una luminosidad de más de 10 a la 45 ergios por segundo. Por eso una supernova, o más, de a 47. Por eso una supernova puede brillar durante algunos días como una galaxia entera, ¿no? Sirio, fíjense, es mucho más brillante que el Sol, porque tiene una magnitud absoluta menor, entonces es más brillante. Bueno, ni hablar la Vía Láctea, tiene una magnitud absoluta de menos 20, obviamente es mucho más brillante que una estrella
individual, ¿no? Sea el Sol o Sirio, ¿no? Hay una cantidad que también es útil a la hora de determinar distancias, que es la resta de la magnitud absoluta menos la magnitud, la magnitud aparente menos la magnitud absoluta, porque evidentemente esta resta me va a dar información sobre la distancia. Al fin y al cabo, en lo que difieren tiene que ver con la distancia a la cual está el objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, como vimos, la distancia es directamente la raíz cuadrada, despejando, ¿no? De esta fórmula sencilla. La distancia es la raíz cuadrada de la luminosidad absoluta dividido 4pi luminosidad aparente. Entonces yo voy a reemplazar L mayúscula y L minúscula por sus definiciones en función de magnitudes, ¿no? Y eso es lo que hice acá. Es una cuenta muy sencilla. Acá me olvidé de exponenciar varias cositas. Vamos a poner. Es muy sencilla esta cuenta, hay que se hace esa cuenta. Me queda esto, la raíz cuadrada de esto. Y me da más o menos esto que está acá. Entonces, ¿qué era lo que esperábamos, no? O sea, hay una relación directa entre la distancia y el módulo de distancia. ¿Eh? La distancia es igual a 10 a la 1 más el módulo de distancia sobre 5 parsecs. ¿Mm? Esta es una fórmula también muy útil, porque van a ver en muchos papers que se determina la distancia a un objeto astronómico expresado en módulo de distancia. ¿Mm? Entonces, si quieren calcular la distancia, tienen que aplicar esta fórmula que está acá. Bueno, yo les dije que les iba a comentar algo acerca de las bandas, ¿no? En que se miden los flujos de energía electromagnética de las estrellas. Bueno, esto es un resumen de lo que se llama el sistema fotométrico que se usa en astronomía, como para que tengan una idea, ¿no? O sea, lo van a ver muchas veces. Las letras, por suerte, muchas de ellas, no todas, pero algunas, tienen que ver con cosas eh, naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, la banda R es la banda roja. Esta es la longitud de onda del punto medio de esa banda. Y este es el ancho de la banda que se define como eh, el ancho a partir del cual la intensidad se hace la mitad. O sea, o digamos la sensibilidad se hace igual a la mitad. Estas son variantes para esta nomenclatura, pero bueno, no viene el caso. Entonces, son filtro U, filtro B, filtro R. Entonces, el punto máximo del filtro, donde el filtro deja pasar, digamos, el 100% de la radiación. Como todo filtro, a medida que me alejo del máximo, va a dejar pasar menos porcentaje. Y este es el punto en donde deja pasar la mitad, ¿no? Y luego va pasando menos. Bueno, son cuestiones ingenieriles. La que se llama la visible, la que se llama visible, tiene esta longitud de onda. La G es por green, obviamente todo viene del mundo anglosajón, así que como se podría imaginar. La banda G es la banda del verde, la banda B es la banda del azul, blue, ¿no? Y luego están las bandas del infrarrojo cercano. La común es la I, que es la de infrarrojo. Y luego hay otras letras, Z, Y, J, H, K, L, que están todas dentro del infrarrojo en distintas longitudes de onda. Y aquí las bandas del infrarrojo medio y medio lejano, que son estas que están acá. Y la banda U por la ultravioleta, la banda ultravioleta.
Así que bueno, acá ya saben de qué estamos hablando, pues yo más de una vez les voy a comentar resultados, ¿no? Que involucran eso, ¿no? O sea, en qué banda vale este valor, esta ecuación, o lo que sea. Ahora, no pueden decir que no saben o que no conocen de qué estamos hablando. Estas son las bandas. Muy bien. Como les dije mucho, digamos, en buena parte esta escalera cósmica de distancias se basa en objetos, en candelas, cuyas luminosidades absolutas yo las puedo estimar de manera bastante certera, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido sobre estrellas cuya luminosidad se puede estimar, ¿no? Su luminosidad absoluta. Bueno, vamos antes que nada a definir qué es la secuencia principal. La secuencia principal denota un conjunto de estrellas, o un cierto tipo de estrellas, que aún están quemando hidrógeno en sus núcleos, como por ejemplo el Sol, ¿no? Es un subconjunto muy importante de la población total de estrellas del universo. Y lo bueno que tiene es su física, la física estelar, se conoce bastante bien y se sabe que obedecen a una relación bastante característica entre la luminosidad este, y el color efectivo de la estrella, que está íntimamente relacionado con la temperatura efectiva de la estrella, ¿no? Tanto la luminosidad absoluta como el color resultan ser funciones de la masa de la estrella. Y esta relación entre luminosidad y masa fue descubierta por los astrónomos Hertzsprung y Russell. Einar Hertzsprung, astrónomo danés, acá están los años de nacimiento y fallecimiento, y el astrónomo norteamericano Henry Norris Russell, más o menos contemporáneo de su colega. Esta relación fue descubierta en la primera década del siglo pasado. Y bueno, y lo que descubrieron es que, bueno, por un lado, la luminosidad crece con la temperatura. Las estrellas más brillantes son las estrellas azul blanquecinas. Las amarillas son menos brillantes, como el Sol, y las rojas son las menos brillantes, ¿no? Por ejemplo, en un determinado cúmulo, ¿no? Donde tenemos entonces motivos para aproximar que todas las estrellas están a la misma distancia de nosotros, podemos encontrar la forma de esa función L de t. Porque yo, aun cuando no sepa la distancia, pero si sé que están todas más o menos a la misma distancia, entonces la luminosidad aparente, la ecuación, la forma de la función L minúscula en función de la temperatura la voy a poder encontrar. Entonces la forma, y como L minúscula para un dado conjunto de estrellas de la secuencia principal está vinculado con L mayúscula por un factor común, porque la distancia de todos es la misma, yo puedo determinar la forma de la función L de t midiendo el color y la luminosidad aparente de muchas estrellas de un dado cúmulo, ¿no? Así que eso es eh, lo que se hizo con muchos cúmulos para determinar esta forma funcional. De hecho, una de las primeras cosas que se determinó es que esta forma funcional existe. O sea que en el espacio luminosidad, temperatura, color, no está poblado todo el espacio, sino que están bastante concentrados a lo largo de una curva. Ahora,
determinar el factor, o sea, la forma exacta de esta función, más allá de la forma, sino el factor, digamos, de proporcionalidad o la constante esa. Para eso tengo que encontrar estrellas de la secuencia principal cuyas distancias yo las puedo determinar. Determinar este factor se suele llamar también calibrar. Calibrar significa calibrar una relación, es encontrar esa constante proporcionalidad o esa constante ordenada de origen, o según el caso, ¿no? Eso significa la palabra calibrar en este contexto. Durante muchos años esta calibración de la relación LDT se basó en observar unas 100 estrellas de la secuencia principal, todas en el cúmulo de las Híades. ¿Se acuerdan que este cúmulo lo mencionamos cuando vimos el método de los cúmulos móviles? ¿No? Que se basaba en suponer que todas, en los cúmulos abiertos, que todos se mueven paralelamente las estrellas. Bueno, como la distancia de las Híades ya desde principios del siglo pasado se conocía con cierta precisión, bueno, fue la forma de calibrar esta relación, ¿no? Por supuesto que si avanzamos rápidamente hacia fines del siglo pasado, o sea, en la década del 90, entonces, bueno, el salto es muy importante, entre otras cosas, porque se acuerdan que tenemos el satélite Hiparco, ¿no? Estuvo funcionando en la década del 90, entonces con el satélite Hiparco, bueno, se determinó, vimos en la otra clase un montón de logros de este satélite, en particular determinó luminosidades aparentes y color de alrededor de 100.000 estrellas. Y también la distancia, midiendo el paralaje que vimos también en la clase pasada. Entre estas 100.000 estrellas había estrellas pertenecientes a estos cúmulos abiertos, ¿no? Como el de las Híades, el Pesebre, las Pléyades, que mencionamos en la clase anterior. Y también otro que no mencionamos, que es el Pesebre del Sur, que es otro cúmulo abierto, tiene catálogo NGC 2516. Hay una cosa, hay que tener cuidado porque esta relación, aunque es bastante, o sea, están bastante correlacionadas, pero puede variar un poquitito dependiendo de la composición química de las estrellas, ¿eh? O sea, o lo que se llama la metalicidad de la determinada población de estrellas. O sea que puede haber variaciones porque hay estrellas en la secuencia principal que tienen distinto grado de metalicidad. Entonces, esa curva LDT puede diferir entre sí. Entonces, lo importante también es digamos, generalizar esta curva teniendo en cuenta ese parámetro adicional que es la metalicidad o la composición química de la estrella, ¿no? Un par de referencias interesantes como para aprender más sobre estos métodos, no sobre métodos, sino sobre estas determinaciones recientes, son estas dos que están acá, Percival, Solaris y Kilkenny, un astrónomo de Astrophysics del año 2003. La escala de distancias de cúmulo abierto, un nuevo enfoque empírico. Y este otro trabajo de Mauricio Solaris, indicadores de distancia a partir de diagramas color-magnitud. Secuencia principal, red clamp, después le voy a decir qué es esto, y la punta del RGB, ¿no? Después, ustedes van a saber en breve qué significa red clamp y qué significa RGB, que les adelanto que significa Red Giant Branch. Pero después les voy a decir que es un artículo del 2012. Muy bien, una vez que uno tiene calibrada la función LDT, ¿no? Entonces, si un determinado cúmulo de estrellas o una galaxia podemos identificar
estrellas de la secuencia principal, viendo su espectro, etc., entonces podemos usar la ecuación básica, la 10.1, ¿no? La que mide, la que relaciona la luminosidad aparente con la luminosidad absoluta, para deducir la distancia. Entonces, estas distancias, medidas así, se llaman paralajes fotométricos, o sea, no tiene nada que ver con el paralaje que vimos, el que se llama, el paralaje a secas. En realidad, el nombre correcto es paralaje trigonométrico, porque justamente utiliza trigonometría que involucra triángulos, uno de cuyos lados es el radio de la órbita de la Tierra, ¿no? Entonces, el paralaje a secas significa el paralaje trigonométrico. En general, ustedes van a ver que en los papers astronómicos no se habla de paralaje, se suele decir paralaje trigonométrico, como para dejar en claro de qué paralaje estamos hablando. ¿eh? Porque, como le digo, paralajes también puede denotar el fotométrico, que es este. Paralaje fotométrico, comparar luminosidad aparente con luminosidad absoluta y de ahí deducir la distancia. Paralaje fotométrico. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquitito de una controversia relativamente reciente que involucra la distancia al cúmulo de las Pléyades. Esta controversia es porque había una discrepancia entre el método de paralaje fotométrico y el paralaje trigonométrico. El satélite Hipparcos pidió los paralajes trigonométricos a muchas estrellas de las Pléyades, pero por lo tanto determinó distancias, pero la distancia de este cúmulo utilizando el método de secuencia principal me daba algo distinto. O sea, utilizando la ecuación de la secuencia principal, calibrada usando el método de los cúmulos móviles, el que vimos la clase pasada, aplicado al cúmulo de las Híades, a principios de la década del 90 dio una distancia a las Pléyades de 132 parsecs, más o menos 4. Este resultado está en este paper de Maynet y colaboradores en la Astronomy and Astrophysics, que está acá. Muy bien. Ahora, esto resultó de identificar estrellas de la secuencia principal en el cúmulo de las Pléyades, y utilizar la ecuación LDT con la calibración basada en estrellas de la secuencia principal del cúmulo de las Híades. ¿Okay? Ahora bien, luego Hipparcos determinó los paralajes trigonométricos, ¿no? Y fíjense, les dio una distancia de 118, o sea, varias veces distante, o sea, varias veces el error, la distancia entre ambos, varias veces el error. En ambos casos el error de 4 parsecs, cuando la discrepancia acá es de 14. Acá hay otro paper, en este caso de Mermillot y colaboradores, y otro de Van Leeuwen, un paper publicado en los proceedings de un simposio, del año 97, y otro un paper de la Astronomy and Astrophysics del año 99. Bueno, acá terció el sensor de guiado fino del telescopio espacial Hubble, y fíjense que Hubble favoreció el paralaje fotométrico y no el trigonométrico del Hipparcos. O sea, el Hubble también apuntó a las Pléyades, ¿no?
y determinó distancias de 133. O sea, fíjense, Hipparcos determinó paralajes trigonométricos 118. Y las Pléyades, y el Hubble determinó también paralajes trigonométricos también de 133. O sea, coincidente o consistente con el método de secuencia principal. ¿Ven? Están muy parecidos, muy por debajo, digamos, esta discrepancia está dentro del error del método de secuencia principal. Esto está en un paper del Astronomical Journal de 2005, de Soderblom y colaboradores, donde se titula, ¿no?, claramente Confirmación de errores de los paralajes de Hipparcos a partir de la astrometría del sensor de guía fino del telescopio espacial Hubble, de las Pléyades. Aunque, digamos, evidentemente algún problema había con Hipparcos en este sentido, al menos con estas estrellas, la controversia, por supuesto que siguió. O sea, fíjense acá, es interesante porque acá ahora se sumó Gaia, el satélite que todavía está funcionando y que ha hecho observaciones, como les comenté en la clase pasada, a millones de estrellas. Acá, por ejemplo, en el Astronomy and Astrophysics, un artículo del 2016, se publicó el Gaia Data Release, el primer Data Release de Gaia, resumen de propiedades astrométricas, fotométricas, de las estrellas que... acá está, fíjense, estas medidas, ya sea por paralaje, ¿no?, al cúmulo de las Pléyades, o a estrellas individuales, ¿no? Fíjense, Hipparcos fuera del rango, ¿no? En el rango de 116, como les dije, 118. Pero después, otros métodos. Acá nos vamos a meter en todos estos métodos. Acá está Gaia. El método de los cúmulos abiertos, bueno. Órbitas binarias, que vamos a verlo más adelante. No me voy a detener en esto. Lo mismo con esto. No voy a explicar esto, pero digamos, fíjense que es interesante. Esto es un paper reciente, 2016. Los autores que muestran los datos del Gaia, ¿no? Por más que Gaia esté de acuerdo con Hubble y deje afuera Hipparcos, como hay, digamos, los errores que están acá son errores estadísticos, no sistemáticos. Entonces, como por definición los errores sistemáticos son desconocidos, salvo los conocidos, pero como son sistemáticos, no puedo descartar errores que yo no conozca, sistemáticos. Entonces, es interesante, por eso yo aquí puse un fragmento de este paper del 2016, ¿no?, donde se muestran los datos del Gaia, que hablan justamente de errores sistemáticos no del todo ponderados. Dice, queremos enfatizar que teniendo esta incerteza sistemática en cuenta, el Data Release 1 de Gaia no puede considerar que da una respuesta definitiva y final a la así llamada discrepancia de la distancia de las Pléyades. En particular, una explicación para la discrepancia entre el Gaia Data Release 1 y Hipparcos todavía no se puede proveer en esta etapa. O sea,
Una rápida visión de esto diría, bueno, evidentemente Hipparcos tenía problemas. Pero aún así los astrónomos son muy cuidadosos por ese temor a errores sistemáticos no conocidos, ¿no? O sea, nosotros no vamos a meter en el detalle técnico toda discrepancia, pero sí me pareció interesante compartirlo con ustedes para que vean, digamos, em, lo delicado que es todo este mundo de la determinación de distancias. Así que bueno, vamos a parar acá, voy a hacer la pausa.